guerras, terremotos, hambres, fenómenos atmosféricos, conflictos bélicos entre países, problemas políticos y sociales a nivel mundial. Todas y cada una de estas cosas son la noticia en todas las mañanas en los periódicos y en los noticiarios internacionales. Parecería que no hay esperanza, parecería que este mundo va en picada, pero sin embargo nosotros los que estudiamos la palabra sabemos que todas estas cosas Jesús las vaticinó muchos años antes, más de 2000 años antes. Jesús habló de todas estas cosas. Hoy en este programa Camino a la Excelencia vamos a estar hablando acerca de 7 señales que nos hablan acerca de la segunda venida del Señor a la tierra. Aquí en tu programa Camino a la Excelencia, que comienza ahora. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones, es un privilegio poder saludarle una vez más en su programa Camino a la Excelencia. Este es el pastor Luis Rivera de Ministerios Internacionales Río de Agua Viva, que una vez más puedo llegar hasta su casa, hasta su lugar de trabajo, y siempre un privilegio poder ser de bendición. Tal y como mencionamos en la introducción de este programa, vemos continuamente la realidad en las noticias a nivel mundial de un sinnúmero de fenómenos atmosféricos, fenómenos sísmicos y también políticos que tienen que ver mucho, afectan mucho lo que es la economía mundial, la estabilidad y la paz de las naciones. Y no cabe duda que todas estas cosas están creando un sinfín de situaciones y de cuestionamientos que la gente se hace. Hay mucha inseguridad a nivel mundial, hay mucha controversia acerca de estos temas. También han aparecido personas en las redes sociales, en el internet, en fin, en todas partes, presentándose como expertos en el tema, personas que tienen la intención de establecer el fin del mundo, establecer cuándo esta tierra dejará de existir, cuándo este mundo terminará. Y lo que esto nos lleva a nosotros como hombres y mujeres de Dios que nos están viendo, y la gente los ministros que predican, tanto hombres como mujeres, que llevan este evangelio a todo lugar, a todas las partes de la tierra, nos ha llevado a la necesidad de salir y manifestar lo que nosotros realmente hemos aprendido de la palabra de Dios. No cabe duda que muchas personas han intentado establecer, como veníamos mencionando, fechas, establecer, decir acerca de cataclismos, establecer qué significa esto, aquello, lo otro. Mas, sin embargo, una vez más nos vemos en la encrucijada de que la palabra de Dios dice la verdad por encima de cualquier cosa que la persona pueda establecer o pensar o creer. Y para poder desarrollar este tema con eficacia, como debe de ser, para poder hacerlo pertinentemente, vamos a estudiar un poquito la palabra del Señor y vamos a hablar acerca de algunas 7 señales que nos anuncian la venida de Cristo. La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo al mundo, y por ende el levantamiento de la iglesia. No cabe duda que este es un tema que ha sido un tema muy apasionante, y también es un tema que ha sido un poco descuidado muchas veces por los ministros, por alguna u otra razón. No podemos negar que la palabra de Dios hay una revelación tan poderosa hoy de la palabra de Dios en tantos aspectos que es innegable, que es como nunca antes en la historia. Pero algo que ha sucedido con toda esta revelación que ha habido es que la iglesia muchas veces en algunos sectores ha caído en un desbalance, se está obviando lo más fundamental y se está atendiendo a aquellas cosas que necesariamente no son tan importantes. Y creo que sobre todas las cosas, una de las cosas o lo más importante que el pueblo de Dios tiene que tener en mente continuamente, persistentemente, es lo que es la venida de nuestro Señor Jesús por su iglesia. Él prometió regresar, Él prometió un día volver, y no solamente volver, sino llevarnos a donde Él está y vivir eternamente con Él y eventualmente reinar y gobernar aquí en la tierra.
Pero en el día de hoy quiero establecer 7 puntos fundamentales acerca de lo que implica la venida de Cristo, señales de la venida de Cristo. El primer punto que quiero compartir con usted es que la palabra de Dios nos enseña que aparecerán falsos cristos y falsos profetas que engañarán a muchos. Y precisamente en el verso 4 dice de la siguiente forma: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. También en Mateo 24, verso 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí vemos al Señor Jesús hablando abiertamente acerca de que una de las señales inminentes que vaticinaría que el retorno de Cristo está a las puertas es la proliferación de personas, tanto hombres como mujeres, que se van a presentar al mundo como que son el Cristo o como que son enviados de Dios con mensajes únicos, como que les pertenecen a ellos, que solamente Dios se lo ha dado a ellos y que de alguna forma vienen a afectar o perjudican en gran manera lo que la iglesia del Señor, el trabajo de la obra de Dios y lo que la gente vaya a hacer o decidir con su vida. Es muy importante entender, hoy más que nunca, que no es tiempo de estar explorando con ya sean religiones, ya sean sectas, ya sean grupos donde aparecen con revelaciones novedosas, cosas que muchas veces pueden confundir a las personas y apartarlos del verdadero evangelio el cual han creído. Estos falsos cristos, falsos profetas tienen una habilidad, creo yo firmemente, que muy apoyados, respaldados por demonios, espíritus de error, que tienen la capacidad de una persona que no esté bien documentada, que no tenga una vida espiritual sólida y balanceada, pudieran ser arrastrados. Lo estamos viendo, continuamente lo estamos viendo en las noticias, personas que se proyectan a sí mismos como enviados, como ungidos, como escogidos, como Cristos, como la reencarnación de Jesús en la tierra una vez más. Y todo esto, la gente que cae en estos engaños se debe a la falta de conocimiento. Entonces, la segunda señal que podemos establecer acerca que nos dice que el tiempo de la venida de Jesús está más cerca que nunca, es que dice que habrán guerras y habrán rumores de guerra. En Mateo capítulo 24, verso 6, dice la palabra, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque esto es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Como podemos ver, la misma palabra del Señor Jesús está hablando a sus discípulos acerca de la inquietud que ellos tenían. Señor, ¿cuándo regresarás? ¿Cuándo será que tú vas a implantar tu reino? ¿Qué señales habrá de tu venida? Pues aquí vemos una señal que se nos hace hoy tan cotidiano escuchar todos los días las situaciones que estamos viendo entre lo que es Rusia, los países europeos, Corea del Norte, Estados Unidos, los continuos alegatos de una nación contra otra. Continuamente vemos a Corea del Norte amenazando con que va a destruir a Estados Unidos. Por el otro lado vemos al presidente Trump de alguna manera diciendo que si Corea intenta hacer algo, ellos responderán de una forma brutal también en contra de Corea del Norte. Y todas estas cosas tienen conmocionado al mundo. Hoy día existe armamentos militares de tal magnitud que cualquier país, cualquier potencia, las potencias mundiales, tiene la capacidad de literalmente destruir al otro país si lograra aplicar toda su fuerza y todo su armamento que tiene en cada país en particular en contra de otra nación. Ya las guerras no son como antes. Antes las guerras se daban en los tiempos bíblicos, piedras, palos, espadas, bueno, en fin. Pero hoy día, con el toque de un botón, un país puede destruir una ciudad completa, puede acabar con millones de personas solamente con el toque de un botón. Y muchas veces las personas que dirigen estos países, muchas veces su estabilidad emocional no es confiable. Y en fin, hay mucha incertidumbre en el mundo entero por causa de lo que son las guerras y los rumores de guerra. Pero la palabra nos enseña que no nos turbemos ante estas cosas. No cabe duda que cuando oímos todo esto, hay turbación, nos confundimos, hay temor, pensamos en nuestros hijos, en nuestra familia. Pero el Señor dice que aunque veamos estas cosas, no nos turbemos porque aún no es el fin. Si dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino,
pero nos llama el Señor a estar confiados. Yo quiero hoy dirigirme al pueblo de Dios, a la iglesia en general, en todas partes del mundo donde tengan el privilegio de recibir esta señal de Osana Visión y dejarles saber que hay esperanza en el Señor y que el Señor no nos va a dejar desprovistos de cuidado y de protección. La palabra nos enseña que como en los días de Noé, así serán los días de la vida del Hijo de Dios. Así que de la misma forma en que en los días de Noé hubo un arca que se abrió y los justos escaparon de los juicios, de la misma forma en cómo Lot salvó a su familia por la gracia y la misericordia de Dios, así también una vez más esa misericordia se extenderá sobre los justos, sobre los hijos de Dios. Por lo tanto, el Señor nos dice, no se turbe el corazón, no tengan miedo nadie, porque aún no es el fin. Todo esto acontecerá, pero no es el fin. La tercera señal que deseamos desarrollar hoy acerca de la venida del Señor es algo que estamos viendo continuamente. Creo que como nunca antes, desde que yo tengo memoria, he visto tanta catástrofe, tanto sismo, tanto fenómeno meteorológico, atmosférico, bueno, en fin, todas estas cosas que están sucediendo. Dice la palabra, la tercera señal sería que se registran terremotos, enfermedades y hambres como nunca antes en la historia. Dice Mateo 24, verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Una vez más vemos cómo se nos advierte acerca de cómo se proliferarán los terremotos. O sea, habla de pestes, habla de hambres, y es importante hacer un hincapié en esto, porque cuando la palabra habla de pestes, se inclina a pensar, a interpretar, que son las enfermedades que están asociadas con los animales. Las pestes, literalmente, son algo más que una plaga de sarampión, una plaga de que continuamente las personas se enferman tal vez de gripe o de lo que sea. Esto trasciende mucho más que esto. Las pestes son lo que nosotros hoy interpretamos como las pandemias. Hemos experimentado en nuestro tiempo reciente al menos 2 episodios, 3 episodios, 4 episodios donde hay situaciones que se han vuelto pandemias o epidemias muy fuertes que radican en los animales. La primera, lo que hoy conocemos hoy como la plaga del SIDA, llamaron la plaga del siglo XX y todavía el siglo XXI sigue siendo un problema extraordinario para la ciencia. Se origina, según los científicos, se origina del bestialismo de los hombres que se inclinaron a tener relaciones con simios, y de ahí de esos gérmenes o bacterias que estos simios tienen, invadieron los cuerpos humanos y aparece lo que hoy conocemos como el virus del HIV-Sida. Casi todos los científicos están de acuerdo en este planteamiento. Hemos visto lo que es la gripe porcina, que hace un tiempo arrasó con mucha gente, tocó a la gente, dañó a la gente de una forma extraordinaria. Mucha gente murió por causa de esto. La gripe aviaria, que igualmente sucedió, igualmente basado en animales, virus como el Zika, chikungunya, todos estos que estamos viendo radican en animales o en el caso de insectos. Todo esto está plasmado en la palabra de Dios como señales del retorno de Cristo a la tierra. Antes de ir a la pausa, quiero invitarte a que no te despegues de la sintonía. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos en breve con más de este interesante tema, las señales de la segunda venida del Señor. Regresamos en breve. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Usted ya puede adquirir los libros del pastor Luis Rivera: El Avivamiento, tomos 1 y 2, El Llamado de Dios, El Ministerio de la Liberación, Venciendo a la Tentación, y su más reciente libro, Servicio con Excelencia, donde usted aprenderá a servir de una manera muy eficaz. Adquiera sus libros ahora llamando al teléfono que aparece en pantalla o enviándonos un correo a luisriverapoder@gmail.com. Seguiré el camino, Jesús, hacia la excelencia. Bendiciones, ya estamos de regreso en tu programa Camino a la Excelencia, y como bien hemos mencionado, estamos desarrollando 7 aspectos acerca de lo que implica la venida de Cristo, o 7 señales de la venida de Cristo, de su segunda venida por la iglesia.
¿verdad? Con el punto número 4, pero antes de continuar, siempre agradeciéndole a todos ustedes su continua sintonía y sus continuos correos, y cuando también por las redes sociales nos escriben. Muchas gracias por tener a bien sintonizar este programa y darnos sus comentarios. Como punto número 4, muy importante, es que dice la palabra que se incrementará la maldad y habrá grande persecución en contra de los cristianos. La palabra habla en Mateo capítulo 24, donde dice en el verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esto es importante porque esto que está hablando acá, se lo está hablando el Señor, no lo que va a hacer necesariamente la gente de afuera, aunque sí habrá persecución de afuera, pero también hay un aspecto que destaca, es algo que sucederá dentro de la fila de los cristianos, dentro del pueblo del Señor. La palabra dice que muchos tropezarían en aquel entonces. Continuamente estamos viendo la gente tropezar, continuamente, incluso lo vemos continuamente, como el pueblo del Señor muchas veces hay sectores, hay divisiones tan marcadas. Vemos ministros atacando a otros ministros bestialmente, públicamente, por radio, televisión, redes sociales. Continuamente lo estamos viendo. Hombres que por alguna razón sienten la necesidad de hablar mal de otra iglesia, hablar mal del otro pastor, y eso se transmite igualmente a los miembros. Yo he conocido congregaciones donde miembros de una iglesia literalmente no tienen comunión con miembros de otra iglesia, y muchas veces estas asperezas se suscitan a veces por los que las dirigen equivocadamente, pero todo esto es una señal de que Cristo viene. Estas divisiones dentro del pueblo del Señor, estos rencores, estas disputas internas dentro del pueblo que nada aportan, mas sin embargo es un punto profético. La palabra dice que se aborrecerán cristianos unos a otros y unos a otros se entregarán, cosa que resulta increíble de pensar, pero ciertamente estamos viendo muchos de estos aspectos, como cuando muchas veces un hombre de Dios cae, el fracaso de un ministerio, muchas veces es celebrado por gente, por personas que deberían compadecerse y ser solidarios con el caído. Alguien dijo en una ocasión que en la iglesia muchas veces es un ejército que mata a sus propios soldados, pero todas estas cosas son parte de lo que pasará en el corazón de muchas personas. La palabra nos enseña que unos a otros se aborrecerán, y dice la palabra que seremos aborrecidos también por la demás gente por causa de su nombre. Vemos continuamente cómo la iglesia, los ministros, somos atacados por los medios de comunicación masiva, cómo se nos tilda de intolerantes, se nos tilda de personas que tenemos odio contra ciertos sectores de la sociedad, se nos trata de homofóbicos, se nos trata de un montón de situaciones de personas con mentalidades atrasadas o simple y sencillamente personas sin capacidad para poder aportar a la sociedad. Sin embargo, la iglesia del Señor tiene todo un pasado, tiene todo un expediente de grandes cosas que la iglesia ha hecho por todos los países donde la iglesia está. La iglesia ha aportado a la educación, la iglesia ha aportado en cuanto al cuidado de los ancianos, cuidado de los niños, atender a los más necesitados. En todos los aspectos la iglesia ha participado como un ente que representa bondad, progreso y adelanto. Mas sin embargo, para algunos interpretan la iglesia como aquellos que somos un estorbo para la sociedad, un estorbo para aquellos que desean adelantar agendas oscuras. Mas sin embargo, todo esto es un principio de lo que dice la palabra que sucederá con los tiempos de la venida del Señor. Por lo tanto, iglesia amada, si ese es el caso suyo, pastor que usted me está viendo, hermano, ministro, evangelista o miembro de iglesia en general, un discípulo común y corriente que tal vez no eres conocido, pero aún así estás experimentando y viendo los embates de los ataques, las críticas, no dejes tu congregación. La palabra dice que esto hará que estas situaciones que se van a estar dando en el mundo hará que muchos se alejen de la iglesia, que muchos se retiren, porque entenderán que el precio que hay que pagar por servir a Dios es un precio bastante elevado. Pero Dios te llama a que te mantengas firme y sobre todas las cosas, que ante todo ames a tu hermano, aunque tengas diferencias, porque Dios dice en su palabra que vendrán tiempos donde los hermanos se entregarán unos a otros con la intención de hacerse daño y de destruirse. Así que pudiéramos hablar un sinfín de cosas acerca de este tópico en particular, pero tenemos que continuar.
Después dice la palabra en la número 5, ya mencionamos un poquito de esa anteriormente, pero dice que aparecerán falsos profetas que engañarán a muchos, pero quiero enfatizarme que el amor de muchos se enfriará. En Mateo capítulo 4, verso 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Continuamente, seguramente usted ha escuchado algo como esto. Gente que dice, no vuelvo a ayudar a nadie. Ayudé a una persona y mira cómo me pagó. Recibí una persona en mi casa y terminó tal vez abusando de un hijo o de una hija. Apoyé económicamente a tal persona para ayudarlo a levantar y ya después la persona, después que se ve levantado, se vuelve contra mí. Eso nos sucede a los pastores todo el tiempo. Todo el tiempo estamos recibiendo gente, apoyando gente y de momento, sin saber por qué, estas personas se vuelven nuestros peores enemigos. Y muchas veces tenemos que admitir que eso lastima nuestro corazón. Y algunas personas reaccionan de la forma que donde dicen, ya no ayudo más a nadie, no vale la pena ayudar a nadie, me voy a ocupar solamente de mí, de mi vida, de mis cosas personales y no voy a estar pendiente a nadie. Mas sin embargo, esto, cuando pensamos así, estamos cumpliendo con esta profecía que la Biblia dice que por la maldad que abundará en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Pero usted y yo estamos llamados a seguir amando. Usted y yo estamos llamando a seguir apoyando a la gente, a seguir dando, aunque no seamos recompensados, seguir aportando, seguir bendiciendo a la gente, la humanidad, porque Cristo nos enseñó eso con su ejemplo. Él, mientras a tantos que bendijo, sanó, liberó, echó fuera demonios, sanó enfermos, y sin embargo la multitud decía, crucifíquele, crucifícale. En Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No crea a nadie que se autoproclame Mesías, Cristo, o un iluminado que viene a simple y llanamente a decir que llegó a rescatar un país tal vez de la ignorancia. Yo creo que aquí el Señor cuando nos llama a nosotros no nos llamó a ser superestrellas, nos llamó a ser parte de una campaña que es originada en el cielo. Vamos a seguir predicando este evangelio maravilloso. Vamos a seguir hablando de Cristo, vamos a seguir predicando las buenas nuevas del Evangelio, de que hay esperanza, perdón y salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, no podemos creer que si alguien se proclama, que diga que está allá, que el Cristo está acá, que apareció en tal lugar, nada que ver. La palabra dice que el Señor aparecerá como un relámpago, será como un abrir y cerrar de ojos. Dice que los muertos en Cristo resucitan primero y nosotros de los 4 puntos cardinales de la tierra nos levantamos y nos encontramos con el Señor en el aire y ahí le recibimos. Gloria al nombre del Señor. Anhelamos su venida. El Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Estamos a esa espera. No lo vamos a ver que va a llegar por una banqueta de una calle. No va a llegar a ningún templo. No va a llegar a ninguna plaza pública. Llegará en las nubes y nos llevará con Él y estaremos con Él por la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Anímese con estas palabras. No estamos en tiempo de desánimo, no estamos en tiempo de desaliento, estamos en tiempo donde tenemos que creer que el Señor Jesús está más cerca que nunca. La sexta señal es que la gente solamente pensará en su bienestar y el pacto matrimonial será tenido en poco valor para la gente. Mateo 24, el verso 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vemos hoy día cómo las personas, cómo el mundo vive simple y llanamente entregado a sus placeres. El pacto matrimonial hoy poco se respeta, al punto de que incluso vemos gente hasta en las iglesias que se casan una y otra vez dentro de la misma iglesia. Algo que en mis inicios en la vida cristiana no vi, lo estoy viendo ahora en este último tiempo. Vemos cómo la gente respeta poco el pacto matrimonial, cómo se destruyen los hogares, cómo se destruye y se respeta poco el pacto matrimonial, el adulterio, más que nunca antes en la historia de la humanidad. Creo que, mis amados, estamos
Estamos viendo el alza de divorcios más alarmante que jamás se haya visto. Estas son señales del fin. La séptima y última señal de que Cristo viene, de que viene por su iglesia, es la proclamación del Evangelio. Aunque hemos dicho todas estas cosas que suenan a calamidad y a desgracia, hay algo positivo en todo esto y es la siguiente. Mateo 24, verso 13, dice el Señor Jesús: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que, mis amados, la predicación del evangelio no es una opción. La predicación del evangelio no es algo que hacemos o no lo hacemos, sino que está estrechamente ligada al plan de Dios y a su segunda venida. Quiero alentarte con estas palabras a que sigamos predicando, sigamos buscando de Dios. Y si usted me está viendo en esta hora y desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador, le invito a que ore conmigo y repita esta oración y diga: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora me arrepiento, te pido perdón, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a hacerte fiel hasta que tú vengas o yo vaya a ti. Si usted ha hecho esta oración, hoy usted ha pasado de muerte a vida, sus pecados han sido perdonados. Le exhorto a que busque una iglesia. Ahí está la Comunidad Apostólica Osana. Si está viendo este programa en Panamá, si lo está viendo en Minnesota, nuestra iglesia Río de Agua Viva está para servirle. Así que les bendecimos a todos. Este ha sido el pastor Luis Rivera, que se despide de usted y será hasta una próxima ocasión donde usted podrá sintonizar su programa Camino a la Excelencia. Nos despedimos por esta ocasión. Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Tu palabra es la luz que me guía. Seguiré tus pasos cada día. Para que tengas bendición, tengas vida y la tengas en abundancia. Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Diga: vida y vida en abundancia. El camino, Jesús, hacia la excelencia.